Hola a todos, en este video les quiero mostrar con un ejemplo bien concreto cómo podemos convertir un script de programación en una aplicación bien testeada y donde está bien separada la lógica de dominio del resto de las capas de la aplicación. Como ejemplo vamos a hacer algo muy sencillo. eh, Vamos a hacer un programa que va a cargar esta planilla que vemos en pantalla, que tiene notas de alumnos de un curso. En este caso hay 15 alumnos que tienen 3 tareas y una nota promedio de las tareas. Entonces este script, este programa, lo único que va a hacer es cargar esta información y verificar si el promedio calculado en la planilla está calculado correctamente. Algo bien simple, pero que nos va a servir como ejemplo para entender cómo podemos diseñar e implementar buenos tests para este tipo de programas y cómo podemos además separar en capas la aplicación para tener aislado la responsabilidad de la lógica de dominio. Si veamos una primera implementación, esta sería como la versión inicial de este script. La versión más sencilla, simplemente una función que acá está escrita en Python, que se llama checkgrades y que va a abrir esta planilla que está guardada en formato CSV. Entonces acá tenemos este archivo CSV, que es la misma planilla que vimos antes, pero exportada como CSV. Entonces este método lo que hace es, ocupando la librería de CSV de Python, obtiene las líneas y después va iterando sobre todas las líneas excepto el header, que no lo vamos a considerar. Obtiene el nombre del estudiante, obtiene el promedio que viene para las tareas de estudiante en la línea, obtiene las notas de las tareas, vuelve a calcular el promedio y compara si es que el promedio es igual al que venía calculado o no. En caso de que para un estudiante no esté bien calculado, este método devuelve false. Si es que están todos bien calculados, devuelve true. Entonces, como ven, un código bastante simple. Eh, por una simplificación, en este código se está asumiendo que todas las notas son enteras y el promedio también va a ser un número entero. Simplemente como para simplificar el problema. Este es nuestro código y a este código le implementamos un test ocupando el framework de unit test de Python, y este test lo único que hace es ejecutar el método que vimos anteriormente y hacer un assert de que lo que devuelve para ese caso particular, para esta planilla, sea true, porque esta planilla está bien calculada. Entonces, tenemos este script, funciona, y como una primera versión, si quisiéramos resolver este problema, es una buena solución. Pero hay varias cosas que podemos mejorar pensando en que, por ejemplo, nuestros tests están testeando toda la funcionalidad completa que hace este método, ¿cierto? Que hace varias cosas. Carga un archivo, procesa la información del archivo, obtiene las notas, calcula un promedio, compara el cálculo del promedio. Entonces, si es que el test nos tira false, va a ser bien difícil identificar por qué está fallando o en qué parte está fallando el proceso, dado que el test solamente está chequeando el comportamiento total de este método. Entonces,
qué podemos hacer para hacer más granular nuestro script y poder testear distintas subfuncionalidades. Lo que podemos hacer, vamos a ver la siguiente implementación, es subdividir el método que teníamos antes en submétodos. Si se fijan, ahora tenemos el método que ahora se llama checkGradesFromFile, que va a recibir el path del archivo. Sigue haciendo la parte de abrir este archivo, ocupar la librería SSD para procesarlo, pero ahora, si se fijan, vamos a ocupar dos métodos auxiliares. Uno que me genera una estructura de datos con la información de los estudiantes en base a la línea de los archivos, y otro que se encarga de hacer el chequeo de que los grades, las notas de los estudiantes, estén bien. Entonces, hemos subdividido el problema en varios métodos, que tiene principalmente dos grandes ventajas. Lo primero es que hace más fácil leer el código. El hecho de subdividir en métodos nos permite entender mejor, al tener los nombres de los métodos como descripción de lo que está pasando, nos permite entender mejor la solución al problema y poder fijarnos en subpartes del problema para mirar cómo funcionan. Por ejemplo, acá está la implementación de este Generate Students from FileLines, que itera todas las líneas y construye un hash map con la información para un estudiante, con las notas y el promedio. Tenemos también esta función que chequea, ¿cierto?, que todas las notas de todos los estudiantes estén correctamente, y esta ocupa otro método auxiliar, que es este checkStudentGrades, que revisa para un estudiante si está bien calculada su promedio de sus tareas. Entonces tenemos este submétodo, y el método que chequea todo simplemente itera por todos los estudiantes, y si es que encuentra algún estudiante que tiene mal calculado su promedio, devuelve false. Entonces, a nivel de funcionalidad es lo mismo que teníamos antes, pero está subdividido en métodos, y además de ayudarnos a entender mejor el código, tiene una gracia que ahora yo puedo testear independientemente cada uno de estos métodos. Entonces, si vamos ahora a este archivo de test, se fijan que tenemos muchísimos más tests, y estamos testeando cada uno de los métodos con distintos casos. Entonces seguimos testeando el test completo, un poco la integración completa, que es testear que efectivamente cuando yo cargo este archivo de prueba me devuelva verdadero, ¿cierto? Pero ahora también yo puedo testear los submétodos y definir casos particulares. Por ejemplo, testear que el método que genera estudiantes desde las líneas del archivo, ¿qué pasa si es que yo le paso un arreglo vacío de estudiantes? Entonces lo que este test me dice, que yo espero que me devuelva un arreglo vacío. Puedo testear qué pasa si le paso solamente un arreglo con el header nomás. También devuelve vacío. Y así. Entonces yo voy generando expectativas para cada uno de estos submétodos. Por ejemplo, para el método que chequea las notas de un estudiante, también puedo ir probando qué pasa si tiene una sola nota, que devuelva esa nota como promedio. Si tiene una nota y se le entrega mal el promedio, que me avise que hay un error, y así. Entonces, esta es un poco la idea de los test unitarios, que yo tengo ahora, como tengo dividido mi programa en más unidades testeables, es más fácil poder definir casos de prueba, y es más fácil identificar que cuando yo corro los tests, si hay un error, saber específicamente qué parte del programa falla y en qué caso. Entonces esta es una primera mejora que podemos hacer para nuestro script inicial, descomponerlo en sus funciones, que nos permiten después testear cada una de estas funciones como unidades de funcionamiento distintas, y tener una noción más granular de qué
funciona y qué no funciona. Entonces, este es un primer paso que nos entrega nuevamente un mejor código y mayor robustez en nuestros tests, mayor información. El paso siguiente que vamos a mostrar es, si se fijan acá tenemos todos los tests mezclados en un gran archivo y todas las funciones mezcladas en este archivo. Entonces el paso siguiente es pensando en que este script, que partió como un script, podría seguir creciendo, podría convertirse en una aplicación. Entonces si yo preveo eso, preveo de que mi script va a empezar a crecer, voy a agregarle nuevas funcionalidades, por ejemplo, quizá va a hacer otras cosas aparte de chequear el promedio. Entonces en ese caso me gustaría separar mejor cuáles son las distintas capas de mi aplicación, y en particular me gustaría identificar cuál es la lógica de dominio de este problema, cuál es el dominio particular de este problema y cómo lo voy a representar. Entonces vamos a ver una tercera versión de este programa. Borramos los archivos anteriores y ahora lo que hicimos fue separar en varios archivos. Entonces vamos a ver primero el archivo app.py, que es podríamos empezar la capa de aplicación y de interfaz de usuario, que si se fijan está llamando a este método load. Ahora hablamos de gradebook from file y me imprime el resultado de este método, check assignment grades. Entonces, algo interesante es que al hacer esta división de capas, empiezan a surgir conceptos de dominio que no estábamos necesariamente modelando y que eventualmente nos permiten entender mejor el problema que estamos haciendo. Como por ejemplo este concepto de gradebook. Entonces acá definimos una clase, gradebook, que en el fondo representa una planilla de notas. Y la forma en que se guarda la información es guardando la información de las notas de cada estudiante. Entonces este gradebook se inicializa con la lista de estudiantes. Acá hay una definición de igualdad que nos va a servir después para los tests. Y tiene este método, ¿cierto?, que teníamos también antes de revisar que las notas que el promedio de notas de los estudiantes estuviera bien calculado. Está por ahora dentro del contexto del dominio de este gradebook, ¿cierto? Porque esto es lógica que le corresponde a la planilla. La planilla quiere chequear si está bien calculada su información. Tenemos también una segunda clase, que es la clase de estudiante, que es la que efectivamente tiene para cada estudiante los assignment grades. También estamos siendo más precisos en el lenguaje. Antes hablábamos de grades, pero ahora pensando en que, por ejemplo, vamos a tener otro tipo de grades, quizás notas de proyecto o de examen, etc. Vamos a hablar de assignment grades. Vamos a hablar del assignment final grade, que es lo que viene en la planilla, y un nombre del estudiante. Nuevamente definimos un método equals solamente para poder después hacer los asserts más fácilmente en los tests. Y acá está implementado este método que chequea que para un estudiante esté bien calculado su promedio. Entonces acá nuevamente se calcula el promedio y se compara. Misma funcionalidad que antes, pero ahora encapsulada en este objeto de dominio estudiante, que es el que tiene esta lógica para saber si sus notas de sus assignments están bien calculadas. Entonces, si se fijan, este clase student y esta clase gradebook representan la lógica de dominio de este problema. Tenemos estas dos clases que me
estructuran los datos relevantes del problema y me exponen los métodos relevantes y no son completamente independientes de cómo se guarda la información o qué se haga con estos métodos. Entonces, al separar esta capa de dominio, tenemos, ¿cierto?, una capa que efectivamente tiene la lógica que me importa del problema en cuestión, y yo después, por ejemplo, podría hacer que en vez de cargar el archivo desde un CSV, podría conectarme directamente por la API Google Sheets y traer los datos por ahí, pero eso es un detalle de la implementación solo de la carga de los datos, no afecta a la lógica del dominio del problema, que es poder chequear que las notas estén bien calculadas. Eso es el dominio del problema. Entonces, por último tenemos este archivo donde está la lógica de carga del CSV, igual que antes. La única diferencia es que ahora, en vez de generar un hashmap, estamos generando un objeto gradebook con students. Si vamos a mirar los tests, vemos que ahora tenemos varios archivos de test porque podemos testear independientemente cada módulo. Entonces tenemos los tests de la clase student que chequean, tal como teníamos antes, el chequeo de que las notas, el promedio esté bien calculado para un estudiante. Tenemos el test de gradebook que chequea que las notas de todos los estudiantes estén bien calculadas. Y tenemos el test para la carga de un gradebook que chequea que efectivamente si yo cargo este archivo, yo voy a obtener un gradebook con los objetos que espero. Y también testea este submétodo que genera el gradebook en base a las líneas. Entonces, en resumen, estas tres versiones de las aplicaciones hacen lo mismo. Funcionalmente no hemos ganado nada, pero hemos modificado el diseño de la aplicación con dos objetivos, yo diría, principales. Uno, al agregar tests, estamos obteniendo mucha más información sobre cómo funcionan las distintas partes de nuestro programa. Y como vimos en el primer cambio, muchas veces eso implica rediseñar o subdividir, por ejemplo, cómo está implementado un método, una clase. Lo que a su vez, ese rediseño que lo hicimos específicamente para mejorar la posibilidad de testear más unitariamente, también me mejora la calidad de mi propio código porque me hace más legible, más fácil de entender el código que está separado en distintas submétodos. Entonces fue el primer gran objetivo y la primera ventaja de esta mejora, tener test unitarios granulares. Y el segundo cambio es pensando en que nuestra aplicación puede crecer. Si seguimos creciendo todo en un archivo con esta como un poco bola de espagueti con todo mezclado, se hace difícil primero identificar qué es la lógica más relevante del problema, la lógica de dominio. Y segundo, hacer cambios se vuelve súper difícil porque está todo muy acoplado. Entonces, esta segunda modificación es pensando en poder separar y entender cuál es la lógica de dominio y que emerjan los conceptos relevantes del dominio, como por ejemplo este concepto de gradebook, que emerge al forzar la división. Y me permite ahora tener estas capas separadas de lo que es el dominio, lo que es la carga de archivo y lo que es la interfaz de usuario. Entonces, un poco para cerrar, este es un ejemplo de cómo ir desde un script muy simple, pequeñito, a una aplicación que se fijan mucho más grande. Tenemos muchas más líneas de código que hacen lo mismo.
¿cuándo querríamos hacer esto? Si ustedes podrían estar pensando, tanto esfuerzo para una aplicación tan simple. Puede ser así. Pero si piensan que, por ejemplo, supongamos que ustedes implementaron ese script, la primera versión, para ocuparlo ustedes primero, y quizás en ese caso como que no les importa tanto que haya tantos tests o que esté tan separada la lógica de dominio. Pero supongamos que alguien les pide a ustedes que les gustaría ocupar su script para sus propias planillas. Entonces ahí ustedes, cuando ese script se vuelve ya en un programa que más gente va a ocupar, tiene más sentido, ¿cierto? Un poco ordenarlo mejor, agregar más tests, efectivamente verificar casos de borde que quizás no estaba verificando. Y si después se piensa que ese programa puede convertirse quizás en una aplicación que van a ocupar muchos usuarios, se podría convertir quizás en un futuro en una aplicación que permite guardar las notas, hacer los cálculos, quizás hasta una alternativa a ocupar Google Sheets eventualmente para guardar la nota. Ahí cuando el programa ya podemos decir que se convierte en un software, en una aplicación, en un producto, y como producto tenemos la responsabilidad de mejorar el diseño tanto de los códigos como de los tests para que ese producto sea mantenible y modificable en el tiempo. Entonces, y eso es como un poco la gran lección de este salto de script a una aplicación, a un software, es para qué vamos a querer ocupar este código y qué responsabilidad tenemos nosotros como ingenieros de software al diseñar una pieza de código que va a ser usado realmente en ambientes productivos eh, y que va a ser tocado potencialmente por otros ingenieros en el futuro. Y por lo tanto ahí se vuelve muy relevante aplicar estos conceptos de diseño, agregar test unitarios, diseñar para estos tests y separar la lógica de dominio del resto de las capas. Muchas gracias.